Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos un poco de las escalas de la temperatura. Sí, hay diferentes tipos de escalas y es importante conocer todas estas para que podamos hacer conversiones sin mayor inconveniente. Entonces, también hablaremos un poquito de lo que es instrumentos de medición y cómo se puede medir la temperatura. Bueno, pues sin más que agregar, comenzamos. Y vamos a empezar un poco con los instrumentos de medición de la temperatura. Pues existen diferentes instrumentos, existen varios, muchísimos diría yo. En esta video les voy a hablar solamente de 5, que creo yo son de los más importantes y de los más comunes e utilizados. Y vamos a empezar con uno de los más utilizados, bueno, ahorita ya no, pero antes muchísimo, que era el termómetro de bulbo. Este termómetro, pues básicamente lo que tiene es un bulbo donde tiene contenido mercurio o alcohol, puede ser cualquiera de las dos o más otro fluido. Y básicamente lo que pasa aquí es que nosotros al calentar este bulbo, lo que sucede es que el volumen, ya sea del mercurio o del alcohol, empieza a crecer. Cuando crece, pues esto empieza a medir la temperatura. Por ejemplo, en este caso, pues el termómetro es de menos 20 a 120 grados Celsius. Pero bueno, pues básicamente es como funciona un termómetro de bulbo. Espero que los conozcan. Como les digo antes, se utilizaban mucho. La mayoría son de vidrio y tienen mercurio adentro. Eh, este es como de los más utilizados, los más que encontrábamos más en casa. Después vienen los termopares, que básicamente es pues un alambrito, un alambrito el cual nosotros vamos a meter donde nosotros queremos medir la temperatura. Esto es muy utilizado en los laboratorios, cualquier laboratorio que se dedique a la investigación. Son muy utilizados. ¿Por qué? Porque son muy precisos y son también muy exactos y miden muy rápido la temperatura. Tienen una sensibilidad muy rápida. Entonces es por eso que son muy utilizados. Lo que hace, pues básicamente esto es medir la diferencia de voltaje que existe en donde nosotros lo estamos sumergiendo. Y con esto, pues nos da una medición de la temperatura. Lo relacionamos esta diferencia de voltaje con la temperatura. Y bueno, esto obviamente pues no nada más así como ahí, ¿dónde me va a dar la temperatura? No, 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 esta parte de aquí va conectada a un multímetro, que ya en el multímetro es donde nosotros vamos a ver cuánto mide de temperatura, ahí nos va a indicar. Después continuamos con los termómetros bimetálicos. Este es un termómetro bimetálico, también son muy comunes, muy comunes. A lo mejor ustedes no los conocen y yo les diría, pues a lo mejor y sí, porque generalmente estos se los encuentran muchas veces en el supermercado. ¿En dónde? En donde van a comprar las carnes. Generalmente cuando ustedes van a comprar una carnita, tienen termómetros de estos instalados en los refrigeradores. O también puede ser que los usen mucho para cocina. En la cocina también se utilizan mucho estos termómetros. ¿Por qué se utilizan mucho en esas partes de ahí? Pues porque no son muy precisos y tardan mucho en tomar la temperatura. Entonces, pues, digamos, cuando estamos hablando de un refrigerador, pues da igual si tu refresco está a 5 grados o tu refresco está a 3 grados. O sea, no es como que lo quieras, o sea, tú lo quieres frío nada más, no que esté a cierta temperatura. Entonces, por eso son muy utilizados en refrigeradores. ¿Y cómo funciona este? Pues básicamente lo que tiene aquí es una hélice bimetálica. Son dos metales que están unidos de esta forma. Y esto, al tener contacto con algo caliente, lo que empieza es a dilatarse en estos metales. Se dilatan y esto hace que aumente la aguja del reloj bimetálico. Obviamente con un juego de engranes aquí, pero el funcionamiento es que estos metales se dilaten. Y así es como nosotros podemos relacionarlo con la temperatura. Después seguimos con el termómetro de gas.
El termómetro de gas, pues pues es muy utilizado en los laboratorios, pero no tanto para medir temperaturas, sino para hacer otro tipo de experimento. Pero por ejemplo aquí, pues lo que tenemos gas aquí confinado, está totalmente adentro. Esto, pues seguramente es mercurio que está confinando aquí el gas. Y nosotros cuando aumentamos la temperatura de este gas, lo que provoca es que la presión comienza a aumentar. Y al aumentar la presión, esto hace que se mueva y nos indique cuánta temperatura está aumentando el gas o donde lo estamos sumergiendo. Entonces, básicamente es así como funciona un termómetro de gas. Como les digo, estos son eh, para hacer otros tipos de experimentos, no tanto para medir la presión. Entonces, por eso que son muy utilizados en laboratorios. Y finalmente vamos a llegar con el pirómetro de radiación. Antes eran muy poco comunes, ahorita se han vuelto súper comunes porque con esto de los tiempos pandémicos, en cada local, en cada supermercado, en donde ustedes vayan, ya te toma la temperatura con uno de estos. ¿Para qué? Pues para mantener la sana distancia y evitar el contacto físico. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Es por eso que ya se han vuelto muy comunes estos termómetros. Pero ¿cómo es que funciona este termómetro? Pues básicamente lo que hacemos nosotros es, tenemos esta carcasita, lo que hacemos es, aquí tiene un ganchito, se dispara el ganchito y lo que avienta es un haz de luz. Este haz de luz pues va a medir la radiación del cuerpo. Como ustedes sabrán, mientras más temperatura, más radiación emana ese cuerpo. Entonces es así como podemos relacionarlo con la temperatura. De hecho, les digo que estos eran muy poco comunes porque antes solo se utilizaban en la industria de la metalurgia. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros fundimos acero, pues imagínense el acero se funde a 1400 grados Celsius. Ni modo que le estemos metiendo uno de esos termómetros a ese acero. Imagínense, o sea, se deshace, ni siquiera llega a tocar a lo mejor. Es por eso que de lejitos nada más se le apuntaba con un pirómetro de radiación y es como nosotros obteníamos aproximadamente la temperatura de ese metal derretido. Pero bueno, ahorita en la actualidad ya lo usas para que te midan la temperatura corporal. Bueno, está bien. Nos vamos actualizando en estas cuestiones sanitarias. Pero bueno, ahí están. Y lo que yo quiero ahorita es con ustedes analizar y preguntarles, ¿se dieron cuenta que jamás, con todos estos termómetros, jamás en realidad medimos la temperatura? O sea, no hay algo que me diga, esta es tu temperatura, no. Lo que hacemos es medir otras propiedades. Por ejemplo, aquí en la temperatura del bulbo, pues lo que hace es aumentar el volumen. En el termopar, la diferencia de voltaje. En el bimetálico, la dilatación de metal. En el termómetro de gas, el aumento de la presión. Y en el pirómetro de radiación, pues medimos la radiación. Y todo eso lo relacionamos con la temperatura. Entonces, nosotros no medimos directamente la temperatura, medimos otras propiedades que me ayudan a relacionarlo con la temperatura. Y estas propiedades se llaman propiedades termométricas. Y bueno, ¿qué es una propiedad termométrica? Pues es una propiedad de apoyo para medir la temperatura de un sistema, ya que no la podemos sacar así porque sí. Tenemos que tener otras propiedades que me ayuden a relacionarlo con la temperatura. Y bueno, ya que vimos todo esto de los instrumentos y las propiedades termométricas, pasamos a lo que son las escalas de temperatura. Como lo vimos en los pasados videos de presión, en los cuales aquí les dejo el link, eh, tenemos dos tipos de escalas, o en este caso tenemos dos tipos de escala, que son las absolutas y las relativas, como en la presión. Y dentro de las escalas absolutas tenemos dos tipos, bueno, en este caso de dos sistemas internacionales que se las menciono porque son muy comunes y es importante que nosotros sepamos hacer las conversiones de temperatura. En este caso, dentro de las escalas absolutas tenemos Kelvin, que su unidad es una K de Kelvin, K mayúscula, y Rankine, que este es en el sistema inglés y su unidad es una R. Y dentro de las relativas tenemos los grados Celsius,
que son los que comúnmente usamos nosotros en la vida cotidiana. Y en la escala inglés, que en el sistema inglés tenemos los grados Fahrenheit. Por ejemplo, las personas en Estados Unidos utilizan mucho esto que para el clima, que para su temperatura corporal, para todo. O sea, allá en Estados Unidos usan para todos los grados Fahrenheit. ¿Ok? Y ustedes me pueden decir, oye, pero entonces ¿por qué tenemos escalas absolutas y escalas relativas? Pues como en la presión, lo que cambia es el punto de referencia con las cuales lo medimos. Dentro de las escalas absolutas, pues obviamente de donde lo medimos es del cero absoluto, o sea, la temperatura más baja que podemos llegar a presenciar. No hay más bajo de eso. En este caso, pues serían 0 Kelvin y 0 Rankine. No hay más abajo. Jamás vamos a tener una temperatura negativa en Kelvin ni una temperatura negativa en Rankine. Esa es la mínima temperatura a la que podemos llegar. ¿Se ha llegado a esa temperatura? No. No se ha llegado, sigue siendo ideal porque es muy complicado llegar a esa temperatura, pero hay formas analíticas de llegar a esa temperatura. Y dentro de las escalas relativas, pues también, como digo, pues lo único que varía son los puntos de referencia. En este caso, pues lo que hace Celsius es tomar dos puntos de referencia. ¿Cuáles son? El punto de fusión del agua, en el cual pues él agarra, congela agua, y al congelarla dice, pues va a ser un punto de referencia. O sea, cuando se está fusionando, vamos a decir que esa es mi temperatura, pues cero. Pone ahí que es el 0 grados Celsius. Después pone a hervir el agua y cuando esté hirviendo, en el punto de ebullición, dice, aquí va a ser mi otro punto de referencia. Y le pone que en ese aspecto va a ser 100 grados Celsius. Y entonces lo que hace es, pues de 0 a 100, lo que empieza es a escalar. O sea, pone sus escalas y dice, pues ya está. 0 va a ser el punto de fusión del agua y 100 va a ser el punto de ebullición del agua. Y de ahí, pues, lo demás. Él solito pone sus puntos de referencia. Y bueno, en el caso de Fahrenheit, pues Fahrenheit sí se fue más lejos todavía. O sea, él agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner 3 puntos de referencia. ¿Cuáles van a ser? Primero, él agarra y mezcla hielo con agua y con cloruro de amonio. Entonces, a esta mezcla, él agarra y dice, mete su termómetro, ve que avanza su termómetro y va a decir, esto va a ser 0 Fahrenheit. Aquí va a ser mi punto 0. Después pone a congelar el agua. Dice, esto va a ser, pues cuando yo congelo agua, va a ser el punto de fusión. Y aquí yo voy a decir que esto es 32 grados Fahrenheit. ¿Por qué 32? No lo sé. Él dijo, esto va a ser 32 grados Fahrenheit. Y finalmente se toma la temperatura del cuerpo humano, que en este caso, pues en grados Celsius son 37 grados Celsius, el de un cuerpo saludable. Y en Fahrenheit son 96 grados Fahrenheit. Dice, cuando él se toma la temperatura, dice, pues mira, cuando yo me tomo la temperatura, aquí va a ser 96 grados Fahrenheit. De ahí hace sus escalas y obtiene pues su escala de temperatura. O sea, el señor Fahrenheit sí no se anduvo con ruedos y dijo, yo voy a hacer un montón de cosas y voy a hacer mi escala. Y así es como se obtiene la escala Fahrenheit. Entonces recuerden, las absolutas se miden del cero absoluto y las relativas deben de tener puntos de referencia. Nosotros podríamos hacer una escala de temperatura, sí, cualquiera puede hacer una escala de temperatura, es pues muy sencillo, solamente hay que poner puntos de referencia. Y bueno, no tanto nos importa, pues sí, bueno, sí es muy importante saber las escalas de temperatura, pero es más importante hacer los cambios de escala de temperatura. O sea, vamos a cambiar de grados Fahrenheit a Kelvin y de grados Celsius a Rankine, de grados Celsius a grados Fahrenheit, etcétera. O sea, eso es lo importante, saber yo cambiar de una escala a otra. Y es por eso que lo vamos a explicar a continuación. Y vamos a empezar con la primera, con la más fácil y la más sencilla de todos. De grados Celsius a Kelvin. Ojo aquí, jamás se dice grados Kelvin. ¿Por qué? Porque esta es una unidad absoluta. No puede ser grados. Grados son porque los van graduando los autores. Entonces aquí sí son grados, pero en escalas absolutas nunca van a ser grados. Siempre es la unidad solamente, Kelvin. Y entonces hacemos la primera conversión, bueno, les presento la primera conversión que es la siguiente.
los Kelvin van a salir de la temperatura en grados Celsius más 273.15. O sea, yo a la temperatura que tenga grados Celsius le voy a sumar 273.15 y eso van a ser mi temperatura en Kelvin. Si lo quisiera hacer al revés, pues lo único que tengo que despescar es la temperatura en grados Celsius y pues esto pasa a negativo y ya está. Ya tengo yo de grados Celsius a Kelvin y de Kelvin a grados Celsius. Sencillo, fácil. Vamos con la que sigue. Va de grados Fahrenheit a Rankine. Esto se obtiene pues con la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. Esto es igual a una temperatura en Rankine. Si lo quisiéramos hacer al revés, de Rankine a grados Fahrenheit, pues obviamente solamente tenemos que despejar. Seguimos con de Kelvin a Rankine. De Kelvin al Rankine es un poquito más sencillo. Y esto es pues nada más a la temperatura en Kelvin lo multiplicamos por 1.8 y obtenemos la temperatura en Rankine. Es muy sencillo, muy sencillo, pues nada más hay que multiplicarlo por 1.8. Si lo quisiéramos al revés, pues este 1.8 pasa al otro lado y pues obviamente pasa dividiendo y ya tendríamos el cambio al revés. Y por último, les presento de grados Celsius a grados Fahrenheit, que es de la siguiente manera. Los grados Celsius los vamos a multiplicar por 1.8 y a esto le vamos a sumar 32 para que nosotros obtengamos la temperatura en grados Fahrenheit. Como lo mencioné ya en todos, si lo quisiéramos hacer al revés, pues solamente tengo que despejar los grados Celsius. Bueno, ya están. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para hacer los cambios de escala de temperatura. Esto me va a ayudar muchísimo, sí, porque los instrumentos de medición pueden ser que vengan en Fahrenheit, en grados Fahrenheit o en grados Celsius, y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues tenemos que cambiarlo a temperaturas absolutas. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que dice más o menos así. Completa la siguiente tabla. Ok, yo tengo aquí grados Celsius, Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. Me dan una temperatura 1 de 10 grados Celsius, me dan otra temperatura 2 de 50 grados Celsius y también me piden que obtenga el cambio de temperatura, o sea, la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces yo tengo que hacer las conversiones de estas temperaturas en todas las demás. Y aparte tengo que sacar la diferencia de temperaturas. Y vamos a empezar pues sacando la diferencia de temperaturas, ya que es sencillo, pues es 50 menos 10, obtenemos que es 40. Tenemos nuestro primer cálculo. Y ahora pues bueno, vamos a hacer los cambios de temperatura de 10 y 50 a todas estas. Y empezamos con Kelvin. Para yo cambiar de 10 grados Celsius a Kelvin, tengo que usar la siguiente fórmula. Donde, pues aquí vamos a meter los 10. 10 más 273.15, pues es 283.15, perdón. Este es un 3, parece 5, pero es 3. Y si yo lo quiero hacer para 50, pues 50 lo pongo aquí, más 273.15, me queda que son 325.15. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora tenemos que cambiar de grados Celsius a y ahora tengo que cambiar de Kelvin a Rankine, ya que nosotros no tenemos una fórmula de grados Celsius a Rankine. Entonces, pues vamos a hacerlo rápido de Kelvin a Rankine. ¿Cómo hago esto? Pues con esta expresión, solamente a esto le tengo que multiplicar 1.8. Y es como yo obtengo los otros dos valores, que son 513.27 y 585.27. Ya tengo mis valores de temperatura en Rankine. Y finalmente tengo que cambiar pues de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Cómo lo hago? Pues con la siguiente expresión. Yo nada más sustituyo 10 y 50 aquí en grados Celsius y voy a obtener los siguientes valores, que son 50 grados Fahrenheit y 122 grados Fahrenheit. Ya está. Entonces, lo que me queda hacer es sacar la diferencia de todas estas temperaturas. 325.15 menos 283.15 me da un valor aquí, esto también lo resto y esto lo resto y al final lo que me queda es que me da aquí 40
esto me da 72 y esto me da 72. Y decimos, oye, qué curioso, mira, esto y esto es lo mismo. Y esto también es lo mismo. Y decimos, oye, ¿No te parece eso curioso? entonces decimos, pues sí, es muy curioso. A lo que podemos concluir que si yo hago la diferencia de temperatura en grados Celsius, pues es lo mismo que si yo tuviera la diferencia de temperatura en Kelvin. O sea, si yo ya tengo esto, no necesito transformarlo a Kelvin y luego hacer la diferencia, porque sé que pues la diferencia, ya sea en grados Celsius o en Kelvin, va a ser exactamente la misma. Y lo mismo pasa con los grados Fahrenheit y el Rankine. También la diferencia de temperatura en grados Fahrenheit va a ser la misma que la diferencia de temperatura en Rankine. O sea, yo ya necesito cambiar de una a otra. Si, por ejemplo, si yo quisiera tener la diferencia de temperatura, pero en unidades de Kelvin y yo la tengo en grados Celsius, pues ya no necesito yo transformar una por una. Ya sé que si yo hago la diferencia de esto, va a ser lo mismo que si lo cambiara y lo resto. Entonces no hay necesidad de estarlo cambiando, entra ya directo, siempre y cuando sean diferencias. Tienen que ser diferencias, ¿va? Y bueno, pues hasta aquí el video. Yo les doy muchísimas las gracias por haberme puesto atención, por estar viendo este video. Si les gustó, pues denle like, compartan con todo mundo, por favor, me hacen un gran favor. Suscríbanse, piquen a la campanita. Y pues que yo les estaré subiendo videos de esta materia de la termodinámica. Vamos a empezar con termodinámica y después vamos a ver si le podemos ir metiendo un poco más de materias. Pero bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.